Voy a presentar al doctor Randall Rodríguez, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. Él es el coordinador del área clínica del Hogar Nuestra Señora de la Esperanza, que es un hogar de pacientes VIH-Sida. También tengo a la señora Beryl Gutiérrez, que nos acompaña esta tarde, y mi nombre es Silvia Castro Pitier, como ustedes saben, y soy encargada de patología oral y de odontogeriatría. Para hablar de este tema tendríamos que tener muchas charlas, pero vamos a hacer una introducción corta de las generalidades del VIH para que ustedes se den una idea de cómo está en la actualidad la condición de los pacientes VIH-Sida. Se preguntarán qué es el lazo rojo. Yo hoy no lo traje, pero siempre tratamos de usarlo porque esto significa solidaridad, aceptación, compromiso, conocimiento, acción y apoyo. ¿Apoyo a quién? A la población VIH positiva. Tenemos la ley 7771 que se acaba de actualizar, donde dice que la obligatoriedad de atención a portadores y enfermos de SIDA por los profesionales en salud, donde tenemos la obligación y donde si no lo hacemos, no brindamos atención, podemos tener severas penas, inclusive en algunos casos hasta sanciones fuertes como, pues como ustedes entienden, hasta llegar a perder la licencia como profesionales. Por eso es que los profesionales en salud tenemos que guardar confidencialidad, respeto, educación continua y capacitación para estar informados y para saber cómo anda la condición de nuestros pacientes. Aquí tenemos una fotografía que ilustra la historia del SIDA. Cuando muchos de ustedes no habían nacido, se empieza a presentar al mismo tiempo en diferentes ciudades de Estados Unidos y de Europa, incluyendo Costa Rica. Empieza a haber una enfermedad en personas jóvenes, especialmente muchachos jóvenes, muchos de ellos en esa época homosexuales, donde empiezan a haber unas pérdidas de defensa tan grandes que muchos morían después de que se les manifestaba la enfermedad. Es así como los investigadores se dan cuenta que parece que la causa de esta enfermedad es un virus, y como ustedes saben, los virus son microorganismos parásitos. Ellos necesitan un huésped para entrar y ahí es donde ellos realizan la multiplicación. En esos años, en el 2008 y en esas épocas, el doctor Luc Montagnier era un virólogo francés y el doctor Robert Gallo peleaban entre ellos por descubrir qué era la causa de esa enfermedad. Entonces ellos, cada uno en su país, empezaron a darse cuenta y a estudiar que este virus era un virus linfotrópico, y esto fue lo que le hizo realmente recibir el Premio Nobel de Medicina a Luc Montagnier, que fue considerado el descubridor. Pero el doctor Robert Gallo sí descubrió que el agente causal del SIDA era el VIH. Muchos famosos en la historia abrieron las puertas de su intimidad y dieron testimonio que estaban con SIDA. Tenemos aquí cantantes, deportistas, actores y medallistas mundiales, que estos cuatro tienen en común que son portadores del VIH, y pues estos dos ya están muertos, ¿verdad? Rock Hudson y Freddie Mercury. Dentro de las generalidades del SIDA tenemos que saber cuáles son las definiciones para no equivocarnos a la hora de describir lo que estamos viendo. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Ser VIH positivo significa que el paciente es positivo al VIH, o sea, que ya estuvo en contacto con el virus y que él presenta anticuerpos del virus. Los CD4 son los linfocitos T, que son células de defensa del sistema inmune.
Los CD8 son células citotóxicas, que son las células que proliferan cuando el organismo tiene que pelear contra una enfermedad. Entonces, si el CD4 está alto, el CD8 está bajo, es decir, es inversamente proporcional. Entre más alto está el CD4, menos células citotóxicas están luchando. O sea que aquí lo que se quiere es que el paciente tenga un conteo de CD4 y una carga viral, que ya se va a ver después que es, lo más alta posible, lo más baja posible, perdón, y el CD4 lo más alto. Como vemos aquí, la carga viral son las copias del virus en mililitro de sangre. Esa carga viral es una prueba que se les hace a los pacientes, y entonces, de acuerdo a la carga viral y de acuerdo al CD4 y la adherencia a los tratamientos, se puede saber el estado de salud del paciente. Acuérdense que el periodo de ventana es aquel periodo en el cual el virus no se manifiesta y puede estar latente hasta 20 años, ¿verdad? Ser indetectable es cuando la carga viral está en 0. Esto significa que el paciente sigue siendo portador del virus, pero la carga viral en 0 significa que el paciente está muy bien de salud, ¿verdad? Eso ya el doctor después les explicará mejor de qué se trata. El CD4 normal puede ser de 700 a 1200 mililitros en los pacientes y en nosotros, ¿verdad? Y los antirretrovirales son los medicamentos que se usan para evitar el avance de la enfermedad. El ELISA, ya ustedes saben, es el examen de laboratorio para detectar la presencia del VIH, y se usa el Western Blot para confirmar el resultado positivo, ¿verdad? Esto es nada más a manera de recordatorio, porque eso ya lo han visto ustedes muchas veces. Muchas personas dicen que favorece el contagio del VIH. Primero que todo, muchas relaciones sexuales con personas desconocidas, es decir, la promiscuidad. Personas que tienen encuentros sexuales, personas que son promiscuas, personas que tienen sexo sin protección, y el alcoholismo se cita, y la drogadicción, como factores coadyuvantes, porque si la persona está alcoholizada o drogada, pues en algunos momentos puede tener relaciones de riesgo. También la desnutrición, personas que se alimentan mal, personas que fuman, personas que descuidan su higiene personal. Entonces son personas que pueden estar predispuestas a la aparición del virus. Así como si nos descuidamos nos podemos resfriar, pues entonces si sumamos todo esto y al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos teniendo relaciones con muchas personas, pues podría favorecer la presencia del virus. Esto es algo muy interesante, porque vean que esto lo dice la Organización de Naciones Unidas en su departamento SIDA, y dice que las infecciones de transmisión sexual pueden ser asintomáticas, y este es el problema muchas veces. 5 de cada 10 hombres y 8 de cada 10 mujeres con enfermedades de transmisión sexual no desarrollan síntomas, pueden pasar mucho tiempo con la enfermedad sin saber que la tienen. Y en América Latina, 1 de cada 20 jóvenes está infectado con infecciones de transmisión sexual. Y entonces esto es preocupante. Dentro de estas enfermedades no estamos citando solo el VIH, tenemos gonorrea, tenemos sífilis, tenemos papiloma, herpes genital, tricomonas. Entonces aquí vemos el cuadro donde la mayoría de personas contagiadas están asintomáticas, por eso no se dan cuenta de lo que portan. Y aquí tenemos las etapas de infección por VIH. La fase aguda, que es 2 a 4 semanas después del contagio, el 50% de pacientes presentan una gripe o presentan una diarrea o presentan algo que no le dan importancia, y eso significa que los leucocitos están bajos y las plaquetas también. La fase crónica es cuando hay ganglios, se presentan ganglios en la zona del cuello, en la zona de las axilas, y entonces muchas veces empieza ya a aparecer otros signos que la persona no tenía, ¿verdad? Y la fase final es la enfermedad avanzada por VIH, que
la persona no muere exactamente de SIDA, sino que muere de cualquier infección oportunista o de cualquier enfermedad. Puede morir de los pulmones, puede morir de cáncer, puede morir de cualquier cosa, como cualquier paciente que se presenta una enfermedad que lo lleve a la muerte. A pesar de que se puede valorar el SIDA 1, el SIDA 2, el SIDA 3, no es sinónimo de muerte. Es decir, eso no significa que los pacientes van a morirse. En los años 80, como no había antirretrovirales, los pacientes morían muy rápido, pero ahora los pacientes viven con el VIH mucho tiempo, inclusive muchos años. Aquí vemos solo una cosa que es bastante importante. Antes de la infección de VIH vemos los linfocitos, que son los azules, y después vemos, ¿verdad? Los CD4 son azules, y aquí vemos cuando ya empieza el virus, que son los rojos, cómo empieza la infección aguda, la infección crónica, y ya cuando el paciente tiene SIDA es cuando aumenta el VIH y bajan los leucocitos. Antes del tratamiento de antirretrovirales, aquí vemos la carga viral, cómo aumenta, y aquí vemos cuando el paciente tiene un nivel detectable y un nivel indetectable. Esto más adelante el doctor les va a explicar. Muchas personas dicen, pero ¿de qué mueren los pacientes o qué es lo que presentan? Muchos pacientes presentan tuberculosis, algunos linfomas, otros meningitis, otros toxoplasmosis, también neumonías, lesiones cerebrales, sarcoma de Kaposi y otras. O sea, cualquier infección o enfermedad oportunista puede hacer la diferencia entre mejorar o no mejorar los pacientes. Estas son fotos viejas, pero sin embargo, pues todavía se podría citar como importantes, porque vemos la pérdida de peso. Eso es muy importante, la pérdida de peso de un 20% más o menos un 20% del peso normal, las diarreas por más de 4 días, 5 días, y también aquellas enfermedades cutáneas, ¿verdad? Aquí vemos un sarcoma de Kaposi, vemos pacientes muy delgados, y vemos los medicamentos, y una de las principales formas de encontrar el virus es en boca. Empiezan las infecciones oportunistas, empiezan el eritema gingival, empieza la gingivitis, empieza la periodontitis, aftas, candidiasis, muchas lesiones en boca. Entonces los antirretrovirales aumentan la esperanza y calidad de vida, evitan la progresión de la enfermedad, reducen la carga viral y limitan las resistencias cuando el VIH no responde, logran adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Se quiere disminuir la transmisión a otras personas y otros por plasma o otros fluidos corporales, impiden la replicación del virus, pero todo esto lo vamos a ver ahora con el doctor, y aquí vemos diferentes tipos de antirretrovirales, ¿verdad? Los antirretrovirales se usan de acuerdo a lo que se quiere atacar en el virus, ¿verdad? Vemos que muchos pacientes toman muchos medicamentos, pero ya estamos entrando a la era de la monoterapia, pacientes que ya van a empezar a tomar un medicamento, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el SIDA es una enfermedad crónica, que el paciente se enferma por infecciones o enfermedades oportunistas, que algo muy importante es evitar las relaciones sin protección, evitar el licor, fumado y drogas cuando no sabemos dónde estamos o con quién estamos o cómo estamos. Algo muy importante es practicar ejercicios y deportes. Ahora hay muchos pacientes que están haciendo esto, y también tener una actitud positiva, ¿verdad? Tener una actitud positiva para que nosotros podamos tener, o los pacientes puedan tener, una actitud positiva ante la gente, y que la gente también tenga una actitud positiva hacia los pacientes. Vamos a dar paso al doctor. Como dijo la doctora, las preguntas las vamos a dejar para el final, y entonces pues yo quisiera presentar
al doctor Randall Rodríguez Obando. Como les dije, él es licenciado en Medicina General y Cirugía de la Universidad de Costa Rica y es el coordinador del Hogar Nuestra Señora de la Esperanza y tiene una amplia experiencia en el campo, y entonces le agradecemos al doctor que esté aquí. Okay, buenas tardes. Primero que nada, la verdad es que no pensé que fueran tantos. Qué dicha que hubo buena acogida. Sí, la que dice 2 es la segunda. No, esta es la mía. Entonces. No, esta es tuya, ¿verdad? No, esta es la mía. No, la vez no. Hablámosla mejor. Sí. ¿Esa primera? Sí. Okay. Ya saben de pasarla, ¿verdad? Aquí. Okay. Con esta paso, con esta vuelvo y este es el puntero. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerle a la doctora Castro la introducción y la verdad habernos invitado a mí, bueno, y a Beryl, y a la doctora Eva Cortés también, que nos dio la oportunidad de poder estar con ustedes. En realidad esto es una pincelada. El tema de VIH es enorme. En realidad los que nos gusta la ciencia nos podemos morir leyendo, estudiando, actualizándonos, pero en realidad lo que vamos a tocar aquí son temas generales para que tengan un concepto amplio. Y se los digo por experiencia propia. Yo saliendo de la universidad, que fue hace tamaño ratito, nunca pensé que fuera a decir eso, pero sí, fue hace tamaño rato que me gradué, el tema del VIH era muy excipiente. O sea, era muy poquito lo que se sabía, era muy poquito lo que podíamos aprender en realidad. Me acuerdo en la universidad haber visto 2 pacientes con VIH, ya después en los últimos años eran solo un infecto y era así como muy raro, y en realidad el manejo era casi que terminal. Gracias a Dios esas cosas han cambiado. La vida y Dios me dio la oportunidad de poder ingresar a un hogar como el Hogar Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene 15, 16 años de existir. En realidad fue un hogar que se formó, lo hicieron, una ONG, en realidad al principio era para que los pacientes llegaran a fallecer y tuvieran una muerte digna. Y como ha sido mi lema desde que estoy ahí, ya tengo 2 años y medio prácticamente ser voluntario, y ahora soy como una olla, ya parezco parte de la cocina y del mobiliario. En realidad es donde más he aprendido a hacer medicina, es donde he aprendido mucho de la parte social. He tenido que aprender de derechos humanos, que a nosotros los de salud de eso no nos enseñan absolutamente nada, nos enseñan más de economía, que en realidad tampoco sabemos mucho. El problema que tenemos ahora y que está en boga, pareciera curioso que el problema del manejo del VIH es que al inicio el paciente se moría. Entonces un hogar como el Hogar Nuestra Señora de la Esperanza los pacientes llegaban a fallecer, era en realidad darles caridad para que tuvieran una calidad de muerte, tuvieran una muerte digna. Ahora el problema principal que tenemos es que el paciente no se muere. Lamentablemente ahora sí se nos mueren uno que otro, pero ya el paciente no se muere. Entonces tenemos que aprender a convivir con esa enfermedad, tenemos que aprender a tratarla, y no solo como enfermedad, sino solo como seres humanos. Ya ahora más adelante vamos a tocar un tema bastante controversial del manejo de esa enfermedad como tal. Yo voy a tocar puntos varios, si tienen alguna pregunta la pueden hacer a lo último. Yo soy un poco cuadrado en mi esquema, lamentablemente, como buen hombre, bien cuadradito, no nos desviamos mucho. La información que tengo es lo más actualizada que he podido tener. En esto hay cosas que cambian todos los días, aparece un medicamento nuevo y de cualquier cosa será bienvenido si hay alguna corrección. Vamos a hablar de la transmisión. Ok, como les dije, yo soy un poco cuadrado. Hay 3 formas generales de que se transmite el VIH. Ahí hay que hacer una acotación, bueno, yo creo que la mayoría estudian salud, si no me equivoco, o bueno, esperemos que no. Hay una diferencia muy grande en tener VIH, ser VIH positivo, y tener SIDA. Son 2 cosas completamente diferentes. Para tener SIDA tenés que tener VIH. Dicho de otra forma, un paciente se puede morir de SIDA y de VIH no se muere nadie. Si tienen alguna duda, se los puedo aclarar a lo último. Entonces, hay 3 grandes formas de que haya transmisión. La principal, que decimos que es más de un 85-90%, es la transmisión sexual, que son las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. Parecieran básicos esas definiciones, pero son terriblemente necesarias.
para que haya una relación sexual de riesgo, tiene que haber una penetración para que sea dentro de esta parte. No quiere decir que si no hay, no haya contagio. Vamos a hablar de los grandes grupos. Tiene que ser sin protección. ¿Por qué se marca sin protección? Porque se ha demostrado que el uso del preservativo prácticamente, si se usa bien prácticamente, elimina la posibilidad de que se contagie. Por eso es que lo remarcan. Estas definiciones son de la Organización Mundial de la Salud. Son entendibles para todos, pero en realidad marcan mucho más allá que simplemente el decir que tiene que ser sin protección. Ok, el VIH puede transmitirse a través, y solo así se transmite, a través de membranas de la mucosa, por eso es que en las relaciones sexuales se da, como las que recubren el ano, la vagina. Cuando lo estaba haciendo, quien me estaba ayudando me preguntó que por qué, que si la boca era una mucosa. Obviamente aquí yo creo que me matan si digo que no, pero no quise ponerlo ahí porque en realidad tiende a generar mucha confusión. Y todos sabemos por qué, la parte del sexo oral, que los besos, que etcétera. Eso va a ser un tema tocado aparte, pero también se puede dar. Tiene que haber un contacto con mucosas. La otra tipo de transmisión, que es la transmisión vertical o perinatal, en realidad el término correcto es vertical, se da de madre al producto de la concepción, o sea, hijo o hija. Hay 3 formas, por eso van a ver que si buscan algunas definiciones, en otro lado hay muchos más tipos de contagio, pero en realidad es, para una cuestión didáctica, académica, es mejor clasificarlo en 3 puntos. Se puede transmitir al bebé, al producto de la concepción, a partir de 3 formas. 1, intrauterino, o sea, la mamá es portadora del VIH y se lo transmite vía placenta al producto de la concepción. Perdón que diga bebé, pero es que estoy más acostumbrado. La otra, durante el parto, porque en el parto natural la posibilidad de contagio es muy alta. ¿Por qué se dividen? Se dividen específicamente porque en cada una de ellas podemos evitar la transmisión del VIH, por eso hay que separarlas. Durante el parto es una de las que ha logrado más eliminar la posibilidad de que el producto de la concepción obtenga el VIH. Y la tercera es la lactancia materna. Aquí vamos a ver, para que les quede muy claro, esa parte es muy importante, porque de ahí radican un montón de políticas y de la aplicación de derechos humanos. Estamos a nivel placentario, el embarazo, por el trabajo de parto y la lactancia materna. El último grupo de la forma de transmitir el VIH es la transmisión sanguínea, que es a través de sangre infectada. Suena redundante, pero se ocupa de definir. Por compartir jeringas, la parte importante de sangre infectada lo vamos a ver más común, que fue el primer caso, el famoso chiquillo, no me acuerdo cómo es que se llama, que le pasaron sangre con hemofilia, que tenía hemofilia y le transfundieron. Fue el primer paciente públicamente conocido en Estados Unidos, fue un menor de edad, me acuerdo, y fue por sangre. También por compartir jeringas, elementos punzocortantes, que sabemos por qué eso es muy importante. Cada uno de esos vamos a ver cuál es la forma de prevenirlo. La transfusión de sangre y sus contaminados, sus derivados, eso es muy importante. No solo es las plaquetas ni los glóbulos rojos empacados, son en realidad todos los productos que se puedan derivar de ahí. Sabemos que como los virus viven dentro de una célula y para estar vivos tienen que estar dentro de la célula. Lesiones abiertas, heridas o cortes en la piel, eso tiene a generar mucha controversia. Les voy a poner un ejemplo. A mí me criaron, de hecho en la universidad me decían trailero. Me acuerdo en ese tiempo mi papá jalábamos madera y estábamos en la zona de Limón y había un famoso veneno que se aplicaba en las bananeras que se daba en polvo, era familia del paraquat y era mortal. Obviamente para que ese veneno pudiera entrar dentro del cuerpo, para que pudiera dar su efecto mortal, tenía que estar la persona con los poros abiertos. Entonces eran esos calores ahí, la gente que trabajaba en la bananera se ponía en contacto con el veneno y obviamente muchos padecían de esterilidad, tenían problemas hormonales, hacían cáncer y muchos fallecían. Me acuerdo que hubo una propaganda en donde uno de los gerentes generales, aduciendo que eso no pasaba nada, que no se transmitía, agarró un poco el veneno y se lo pasó por todo el cuerpo. No le pasó nada y obviamente si estaba en aire acondicionado, nunca tuvo los poros abiertos, el veneno nunca entró por los poros. ¿A dónde voy con eso? Igual el VIH, ustedes pueden agarrar una lesión como esta y pueden agarrar la sangre y se la pueden embarrar si quieren. No se les va a transmitir el VIH. Por obligación tiene que haber contacto con mucosas o con otra herida abierta.
Y eso en la parte de odontología es básico que tengan ese concepto. Ya es básico. Pueden agarrar la sangre y la pueden tocar con las manos. Tienen que tener una herida, tienen que tener algo que exponga sangre. De sangre que yo tengo aquí en este dedo a este otro, si hay un espacio de aire, el virus va a morir. Tiene que estar en contacto directo y las dos superficies tienen que estar sangrando para hablar de heridas. Igual en mucosas todavía porque absorbe mucho más rápido, pero tiene que ser eso, no puede haber un espacio entre ellas. Como sabemos todos, la piel es nuestra primera defensa. En realidad, mientras la piel esté íntegra, mientras tengamos una salud bucodental decente, no va a haber problemas si la otra persona está sangrando. Esto es un tema, en realidad, de los que más me gusta últimamente. No les puse nada más acá porque hay otra charla, que es la exposición ocupacional, que eso va dentro de la transmisión sanguínea, que es la exposición ocupacional, y esta otra que puede ser no sanguínea, que es la exposición no ocupacional. Eso lo vamos a ver en la otra charla, pero se los dejo ahí porque en realidad es un tema bastante interesante. Ok, ya vemos más que todo a grandes rasgos cómo se da la transmisión. Entonces, esto me lo encontré en una página de los que más escriben en VIH y en realidad son una potencia mundial, son los españoles. Eso lo agarré de un documento, es una página de internet que se llama GESIDA, en realidad es increíble la cantidad de información que hay ahí, se vuelve uno loco, pero dentro de las cosas que encontré muy interesante para que ejemplificar lo que es la transmisión del VIH, para que vean el riesgo por cada 10.000 exposiciones, qué número nos va a dar VIH positivo. O sea, que de 10.000 exposiciones a una transfusión sanguínea de una sangre con VIH, 9.250 personas de esas 10.000 se van a contagiar. O sea, prácticamente todas las personas que reciban una transfusión de sangre con sangre infectada les va a dar. Por eso los estándares de calidad y los exámenes a nivel de banco de sangre son impresionantes, los controles de calidad son impresionantes. Compartir agujas entre usuarios de drogas, 63 de cada 10.000. Cuando yo leí todo esto de aquí para abajo, yo dije, pero no son tantas en realidad, o sea, no hay tanta posibilidad de contagiarnos. Si lo vemos lo que son desde el punto de vista sexual, receptivo anal, que es el más frecuente, son 138, o sea, de cada 10.000 penetraciones anales que hay, 138 receptivos van a tener VIH. No son tantas, decimos, o sea, estadísticamente yo creo que he dicho que no hay estadistas aquí, pero yo creo que no llega a ser una P significativa, esos 138. Pero por algo en el 2015 habían, ¿cuántos son? 37 millones de personas infectadas con VIH. Y el 90% son por transmisión sexual. Entonces, suena poquito el número, pero en realidad llegan a ser un montón. O sea, ¿por qué será que entre tantos me tocó a mí? De la ley de Murphy. Ok, de insertivo anal, 11 de cada 10.000, coito receptivo pene-vagina, coito insertivo pene-vagina. ¿Y eso por qué? Porque las pacientes, las mujeres, tienen más superficie en centímetros cuadrados de mucosa vaginal que los hombres en el pene. Oral receptivo, esto me parece súper importante. Oral receptivo es bajo, y hay que poner la aclaración, pero no es cero. O sea, el que haya sexo oral no quiere decir por qué, y eso de qué depende, de la salud bucodental. Si alguien tiene alguna lesión que no la conocen, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Si alguien tiene una lesión y no la sabe y está sangrante, tiene sexo oral con alguien que tenga VIH, se le va a pegar, se va a contagiar. La vertical, que era la madre a hijo, esto es súper importante. TAER es la terapia antirretroviral, es muy alto, muy alto. Contamos que son 3 pasos: intrauterino, por el canal de parto o por la lactancia materna. Con solo que cambiemos esas cosas bajamos este número que hasta queda susto. O sea, es más probable que le peguen a una embarazada, le pegue al bebé el VIH, que a alguien promiscuo que tenga relaciones sexuales sin protección. Es más frecuente, es más probable que se le pegue. Por eso las campañas a nivel mundial del tamizaje en mujeres embarazadas ha generado roncha, porque se volvió que impera más y el derecho a la confidencialidad de la mujer de que no se le haga la prueba de embarazo, la prueba de VIH en embarazo,
o proteger al bebé a que no se contagie del VIH. Para mí, para los derechos humanos impera el del bebé, pero hay muchas corrientes que dicen lo contrario. ¿Cómo no se transmite el VIH? Bueno, ya aprendimos eso, la estadística suena muy bonita, en realidad casi que dice uno, yo me la juego de 10,000, yo no voy a tener relaciones 10,000 veces en mi vida, entonces son muy pocas las que me puede dar. Importantísimo, y es ahí donde pecamos y hasta que da lástima, se los digo, da lástima y dan ganas de llorar, y me incluyo hasta en el gremio de nosotros, ver lo triste, el grado de ignorancia. De hecho la ignorancia ofende en algunos casos, de qué cosas sí transmiten el VIH y qué no la transmiten. O sea, si algo les debería quedar, yo creo que todos sabemos que tenemos que usar un preservativo, eso no hay que insistir mucho. Pero en lo que sí tenemos que insistir es cómo no se transmite el VIH. Si se pudieran llevar eso, para mí sería suficiente. ¿Por qué? Porque es muy triste, se los digo, es muy triste encontrarse a gente que discrimine a alguien con VIH por ignorancia. O sea, y tener que corregir esas cosas es difícil. Y dentro del mismo gremio de la salud, dentro del mismo gremio, y incluyo a los médicos. Ok, los besos, las caricias, darse la mano, tocarse o masturbar a su pareja no transmite el VIH. Las lágrimas, el sudor, la saliva, la tos o los estornudos, orina, vómitos, heces, putos, diarrea no transmiten el VIH. No me dejaron poner un dibujito aquí que ejemplificara más eso, pero no los tenía que poner yo. Convivir con con personas que tengan el virus, tampoco. Compartir objetos de uso común, la ropa, alimentos, duchas, lavabos, el baño, piscinas, instalaciones deportivas, espacios de trabajo, residencias, colegios y lugares públicos. Mordeduras o picaduras de animales, mosquitos u otros insectos. Eso tampoco transmite el VIH. Eso en su tiempo generó mucho problema, más en un país tropical donde aquí nos pican los zancudos todos los días. Donar o recibir sangre en países donde el control es adecuado. O sea, parece mentira, pero los estándares en algunos lugares fallan. O sea, tiene que saber uno dónde se va a transfundir sangre. Obviamente los de aquí son bastante buenos. Prevención. Esto va muy ligado de lo de la transmisión porque, se los dije, yo lo hago muy cuadradito. Cada una de ellas va a tener una forma de prevenir. De la forma de transmitir, vamos a justificarlo de la forma de prevenirlo. En la transmisión sexual, esto es definición de Organización Mundial de la Salud. Utilizando siempre el preservativo masculino o femenino en las relaciones donde exista penetración anal-vaginal desde el inicio hasta el final de las mismas, evitando el contacto con el fluido vaginal y semen. O sea, esta definición yo creo que es bastante clara, incluye demasiada información. A mí me llama mucho la atención que se dice desde el inicio hasta el final de la relación sexual. O sea, tienen que protegerse en todo momento. Yo creo que ya como en la escuela hay que andar el preservativo. Transmisión vertical. Lo que les decía ahora de los niños. En Costa Rica es ley de la República que las mujeres tienen que firmar un consentimiento informado para hacerles el ELISA por VIH. Yo, gracias a Dios, no he tenido, y cuando tuve que hacer controles prenatales, nunca tuve una paciente que se negara a que se le hicieran el ELISA por VIH. ¿Se puede negar? Sí. Por eso genera un problema médico-legal, filosófico espantoso. Porque ¿qué impera ahí? El derecho de la mujer a que no descubra si tiene o no tiene VIH, o el derecho del bebé de no recibir una enfermedad que en realidad no está pidiendo tener. Yo no lo vi, gracias a Dios a mí no me tocó, pero en Costa Rica ahorita es obligatorio, apenas se hace el embarazo, en la primera cita de control prenatal se pide el ELISA por VIH, igual que el BRL, ¿verdad? Para sífilis. Y no me acuerdo exactamente a qué edad, pero después de la segunda mitad del embarazo se vuelve a repetir. Y en pacientes de alto riesgo, mujeres de alto riesgo, se les puede pedir hasta cada mes, cada 2 meses. Siempre se les pide el ELISA. Con solo eso, ¿por qué es tan importante? Porque ahora se pueden dar tratamientos antirretrovirales en el embarazo. Se pueden dar, y eso ha demostrado que evitan que el bebé reciba el virus de la forma intrauterina. Eso es básico, inmediatamente la paciente va a recibir tratamiento, inmediato, y eso es ley de la República, sea de donde sea de China, de donde sea, va a recibir por la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay medicamentos, ahí hay mucha controversia, si son teratogénicos o no, pero costo-beneficio.
La acidobudina es el que ha demostrado mayor seguridad, tanto así que si el bebé nace y es positivo, aunque nazca y sea negativo, al bebé no se le puede hacer tan rápido. Cuando nace, la mamá fue detectada en el embarazo con VIH positivo y se le dio tratamiento, el bebé cuando nace se le da tratamiento también. Se les pone unos bolos gigantescos de acidobudina y se les da tratamiento vía oral recién nacidos. Con eso evitamos un alto margen de que contraigan el VIH. El que más ha demostrado, la cesárea electiva. Ese es el que más ha demostrado. Con solo hacer cesárea electiva, quiere decir, paciente con VIH tiene indicación obligatoria de que se le haga cesárea, parto por cesárea. La posibilidad, ahora lo estaba terminando de ver, es hasta un 45% de probabilidades de que un bebé salga con VIH positivo de una mamá infectada. O sea, es un número... Eso sí es estadísticamente significativo, es demasiado alto. Con solo la cesárea, con solo hacer cesárea se bajó a cifras en países desarrollados de menos de un 5%, solo haciendo cesárea. Entonces es obligatorio, es inconcebible y es de matar gente. Bueno, la doctora es testigo que podemos matar a más de uno por darle vía vaginal a una paciente con VIH. Eso debería ser cárcel. Nosotros tenemos una paciente, una bebé de año y medio, que la mamá tuvo parto vaginal en la caja y la paciente es VIH positivo. Solo con eso hubiéramos disminuido la posibilidad enorme. La lactancia materna también disminuye. En realidad todas juntas nos disminuyen terriblemente la posibilidad de que ese bebé vaya a tener una enfermedad por VIH. Hay tratamientos antirretrovirales en neonatos y en niños, pero obviamente si se pudiera evitar el contagio sería maravilloso. Doctora, si usted me lleva el tiempo, porque si me paso usted me corta. Ok. Transmisión sanguínea, ¿cómo prevenirlo? No intercambiando agujas ni ningún otro material de inyección, utilizando siempre material desechable, estéril, esterilizando adecuadamente después de cada uso. Eso en países desarrollados lo que se usa ahí, se les paga a los drogadictos, a los indigentes por cada jeringa usada que lleven. Se les paga y se les da jeringas con tal de evitar el intercambiarlas. Ya pudimos ver que es muy bajo, pero no deja de ser un riesgo. Pronóstico. Traté de ponerlo de la forma menos dramática que yo lo veo, pero no la encontré. Cuando la doctora lo puso, digo yo, me lo copió. Que no es una enfermedad, el tener VIH no equivale a muerte. Se los pongo así en esos términos, ¿por qué? Gracias a Dios, con los que les dije ahora inicialmente, el problema que tenemos con los pacientes de VIH es que ya no se mueren, en el buen término. Antes era una condena a muerte, paciente VIH positivo sabíamos que iba a fallecer. Ahorita nosotros tenemos, y es tarea de todos nosotros los que trabajamos en salud y los que trabajamos en cualquier carrera, que nos dediquemos a cualquier oficio o a lo que sea, que el VIH afortunadamente ya se convirtió en una enfermedad crónica. Enfermedad crónica, hablemos si se compara a nivel de países desarrollados como tener hipertensión, como tener diabetes. De hecho, tiene menos comorbilidad el VIH que una diabetes tipo 1. Obviamente nosotros no vamos a querer tener VIH en comparación a diabetes o a hipertensión arterial, pero así se compara. Entonces, paciente que es diagnosticado con VIH está condenado a morir. De VIH no, obviamente todos vamos a morir, pero no por el VIH. Si se controla, si se diagnostica a tiempo, si se toma sus medicamentos, si tiene una vida saludable, el paciente adquiere una enfermedad crónica. Ahorita ya tenemos en Costa Rica hasta monodosis, que la institución lamentablemente no la tiene, pero a nivel privado sí está, que los medicamentos para el VIH se dan en una sola pastilla. Se toma una pastilla al día y se acabó la historia. Y pueden pasar indetectables de por vida. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Paciente que tiene VIH va a morir? No. Si nos detectaron VIH por alguna X, no estamos para criticar a nadie, sabemos que va a ser una enfermedad más, como tener hipertensión, como ser asmático, como tener diabetes. Igual, diabético que no se cuida, se va a morir y de la peor forma. Ok, ante esas políticas de prevención y de pronóstico, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud sacó esto, y no son las medidas exactamente de ninguna mujer, que esperemos que no hayan de ese tamaño. Cuesta, y a mí cuando yo lo leí y lo vi me pareció tan ambicioso y suena tan bonito, 90.
Cuando una organización tan grande, digamos derechos humanos, como decimos la Haya, cuando decimos Organización Mundial de la Salud, toma una estrategia, es porque la quieren cumplir de verdad. Perdón, pero es que ya se me secó la boca. Al igual, por ejemplo, yo hice una exposición hace unos días del manejo de la tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2050 ya no debería haber tuberculosis. Esas estrategias de verdad se cumplen. O sea, cuando los pone alguien tan grande como OMS, más en países desarrollados, si no las cumplimos, los requerimientos de ellos nos quitan presupuesto, nos quitan préstamos, nos quitan todo. Esas cosas son muy interesantes, porque cuando una organización de esas dice, vamos a hacer tal cosa, es hágala, cueste lo que cueste, lo financian, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir 90, 90, 90? Son 3 metas. La meta número 1, aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico. Ahorita se detecta menos del 65% en países desarrollados. O sea, la idea al 2020 es que el 90% de los pacientes que tienen VIH lo sepan. Para eso se tienen que masificar terriblemente todas las pruebas de VIH. De hecho, un examen. ¿Alguno sabe cuánto vale un ELISA por VIH? Pagado. Más, hay un pleito ahora porque la caja es un dolor para que lo haga y deberían hacerlo porque se asumió esto. Eso es exonerado de impuestos, es un kit y no cuesta más de 5.000, 6.000 colones. O sea, es un ELISA por VIH, es exageradamente barato. ¿Por qué? Por eso mismo, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hacen? Le quitan impuestos, buscan cómo los países lo tengan, ¿para qué? Para masificar la prueba. Tenemos que hacerle, de hecho, todo mundo debería tener una prueba de VIH mínimo una vez al año. Esperemos que todos los que tocan pacientes y estén en contacto con sangre, esperemos que todos. No se puede obligar a que la gente la tenga, no podemos obligar a que nadie se haga el examen, pero yo creo que el que se niegue a hacérsela, yo creo que está aludiendo a una realidad. Eso es ambicioso, en realidad es ambicioso, porque en países desarrollados solo se detecta el 65%, no quiero ni pensar porque aquí en Costa Rica nadie es estadística. La segunda meta es aumentar al 90% la proporción de personas bajo tratamiento antirretroviral. Suena irónico, yo cuando lo digo suena irónico. O sea, la Organización Mundial de la Salud pide que por favor detectemos el 90% de los infectados y ponen como supermeta que tratemos ese 90%. Si lo ponen como meta es porque no se está cumpliendo. O sea, si los detectaron, ¿cuántos que se detectan no reciben tratamiento? La mayoría. La mayoría no reciben tratamiento. Gracias infinitas a Dios eso cambió. Antes, para recibir terapia antirretroviral, yo no viví esas épocas, el paciente tenía, no, sí las viví, sí cierto, no estoy tan joven como aparento. Sí tenían que tener SIDA, el paciente tenía que estar en condición de SIDA para recibir terapia antirretroviral. A grosso modo, para tener SIDA, de hecho, ya el término SIDA se está eliminando, por lo mismo, porque es discriminatorio. Lo que se dice es enfermedad evolucionada por VIH. Antes, para tener eso, tenés que tener VIH positivo, tenés que tener una carga viral por arriba de 1000 y unos CD4 por debajo de 200, más una enfermedad oportunista. O sea que el paciente se tenía que hacer, ya sabemos qué, muy mal, para no decir una palabrota, para que el Estado le diera tratamiento. Entonces era muy triste. Ahorita el paciente lo decide, si yo me hago una prueba y salgo positivo y no tengo absolutamente nada, me hacen una carga viral, sale indetectable, tengo un CD4 normal, no tengo ninguna enfermedad oportunista, yo puedo exigir al Estado que me dé tratamiento y es mi decisión. Antes tenía que enfermarse y estar hecho leña para que el Estado le diera tratamiento. Igual, lo pone la Organización Mundial de la Salud, que de ese 90% de los detectables le demos tratamiento al 90%. Eso es gigantesco. Eso es, en número de tratamientos son innumerables en países desarrollados. Por eso es una meta muy, muy, muy grande. La tercera meta, que esta no crean que yo se la copié a la doctora, fue la doctora que me la copió. La meta número 3 es aumentar al 90% la proporción de personas bajo tratamiento con carga viral indetectable. Dicho en términos médicos, es lograr que el 90% de los pacientes tengan adherencia a su tratamiento, que cumplan su tratamiento.
bueno, no, aquí no hay médicos, pero ¿por qué a la mayoría de médicos no nos gusta tratar diabéticos? ¿Porque se complican? No. ¿Porque la enfermedad es muy complicada? No. ¿Por qué? Porque no hay paciente más dolor de cabeza que los diabéticos. Nunca hacen caso, nunca se toman los tratamientos, hay que andar carrereándolos, son unos mentirosos, hacen ayuno un día para salir los exámenes normales y se quedan ciegos, tienen insuficiencia renal y uno dice, ¿de dónde me salen esas glicemias tan altas y en teoría se cuidan? Esa es la meta número 3, lograr que el paciente tenga una adherencia a su tratamiento. Y eso equivale no solo a decirle, vea mamita, se tiene que tomar las pastillas, no. Es que las compañías farmacéuticas tienen que pelear para ver cómo hacen medicamentos sin tanta intolerancia. Alguien que haya tomado los antirretrovirales sabe que eso es como tomar veneno. Tiene unos efectos secundarios, son de los medicamentos que tienen más efectos secundarios. Son los que tienen más porcentaje de abandono porque vomitan como un tubo, les dan diarrea, les va peor que estar enfermos. Entonces esa adherencia es no solo al paciente que se lo tome, es hacia las compañías, hacia las mismas instituciones que hagan medicamentos que sean mejor tolerados. Entonces obligan a las compañías a seguir investigando la enfermedad. Afortunadamente ya tenemos monodosis a nivel mundial y la tolerancia gástrica es maravillosa. Yo he tenido experiencia con 3 pacientes y es otra cosa, solo que ahorita todavía no está aprobado para el inicio. O sea, un paciente recién diagnosticado solo en países desarrollados lo van a empezar con monodosis. Aquí se se detectaron, estuvieron muy mal, se mejoró con las terapias convencionales y cuando ya están muy bien se pasan a la terapia de monodosis. Ok. Ya voy a terminar en esta. Ok, esta meta, de hecho yo creo que esta es la última. La meta número 4 está entre comillas porque no está entre ese 90-90-90. ¿Qué es? Reducir los diagnósticos tardíos. Esta me llama mucho la atención. Cuando estuvimos aquí, trajeron un español a hablar, meter la monodosis. Todo el mundo le preguntaba, ¿pero se puede meter en pacientes con enfermedad avanzada? Y se volvió el señor en forma normal, pero yo dije, Jesús, de verdad que andamos casi que en taparrabo. ¿Ustedes todavía se les mueren los pacientes por VIH? Lo preguntó, ¿cuántos se les mueren? O sea, él dijo, tengo mucho tiempo de no ver un paciente con VIH complicado, como ese, que nosotros lo vemos todos los días en el Hogar de la Esperanza. Esos son los pacientes que vemos. En países desarrollados los pacientes ya no llegan a estos estadios. ¿Cuál es la meta número 4? Es para los países subdesarrollados. Reducir, porque es muy fácil. Un paciente típico cae en emergencias con una diarrea crónica, como la que puso la doctora, diarrea crónica con una pérdida de peso, tose sangre, hecho leña. Yo creo que es muy fácil hacer el diagnóstico de VIH. Yo creo que hasta el microbiólogo, cuando le va a recoger la muestra para el hemograma, de una vez pide el VIH él solo. Eso es un fracaso. Detectar un paciente ahí hecho leña, tirado, a punto de fallecer, que está entre la cuerda floja. Eso es lo que busca la Organización Mundial de la Salud con esta 4ª meta. Evitar esos diagnósticos tardíos para evitar que se nos mueran. Nosotros hemos podido tener un buen porcentaje de éxito, literalmente, ¿qué hace el hogar? Darles de comer y darles las pastillitas a sus horas. Amor y champú de cariño, para que lo puedan tolerar, pero lamentablemente se nos mueren bastantes. En los 200, hace unos días que estábamos en la Defensoría, presentaron una estadística, yo tengo 2 años y algo estar ahí, de 290 y resto de pacientes que han estado en el hogar, han habido 110 muertes. O sea, es mucho. Yo en 2 años y medio he hecho como 20, 25 actas de defunción. Y pacientes de todo lado y de todos los estratos sociales que se puedan imaginar. Entonces, esto tenemos que evitarlo. Va a depender de todos que nos hagamos una prueba a tiempo, que nos pongamos en control y que lo exijamos. Y esa es la última, me gustó bastante, para que reflexionemos. Voy a tratar, todavía no me voy, ya los aburrí. Voy a pasar por encimita, es un tema que en realidad lo que quiero hacer es una pincelada, es súper interesante, fueron 2 títulos que les dejé ahí al aire.
No nos da tiempo, porque hablo mucha paja para terminarla, y igual les echo la jaula a la doctora Cortés para que me vuelva a invitar y se las termine de dar. De ahí. Hay que echar de una vez la cuñita, y si no nos tiran puerta afuera. Ok, rápidamente. Profilaxis posexposición al VIH. 2 conceptos básicos. Uno, que es una exposición ocupacional. Esto es tomado de SIDA. Aquí en Costa Rica no hay literatura prácticamente de esto. Es aquella que ocurre con ocasión o a consecuencia de la realización de un trabajo que puede suponer un riesgo de infección para el trabajador. Se denomina también exposición laboral. En ontología, obviamente ustedes están expuestos todos los días y en las áreas de salud en todo. Toda persona que trabaje con alguien y esté expuesto a una posible infección, eso es una exposición ocupacional. No ocupacional es el contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos fuera del ámbito laboral, como por ejemplo la exposición sexual sin protección o fallo de la misma, la exposición parenteral en usuarios de drogas intravenosas o con materiales contaminados, la exposición de mucosas, pinchazos accidentales o mordeduras. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? No sé si queda claro el concepto. Si yo me punzo con una aguja trabajando, poniéndole a un paciente, o si me voy en la noche y tengo una aventura y tengo una relación sexual ahí sin protección, y al otro día me dicen, vea, a ver qué hace porque yo tengo VIH. Aquí en Costa Rica no hay legislación, usted va a la caja y dice, vea, es que tuve relaciones con una persona que tiene VIH y lo que hacen es se ríen de usted en la cara porque no le van a hacer nada. Aquí en Costa Rica ni siquiera se toca eso como tema, la exposición no ocupacional. En países desarrollados hay todo un protocolo de manejo. Ok, profilaxis posexposición, eso es, profilaxis, bueno, yo creo que todos entendemos que es prevención, es, aquí está la definición, es la terapia antirretroviral que se inicia inmediatamente posterior a la exposición al VIH con la intención de prevenir la infección por este virus. Ok, es, ups, me puncé y era un paciente con VIH, o era un paciente que yo no sé si tiene VIH y no me puedo dar cuenta si lo tuvo. ¿Qué hago? Eso está en boga y eso es un tema que da mucho de qué hablar. ¿Qué hago? ¿Tomo tratamiento? Yo me lo tomaría, yo creo que todos nos lo tomaríamos. Eso sí, ¿quién se lo da? ¿Quién se lo receta? ¿Quién se lo financia? Solo si son trabajadores se los financia. Si es no ocupacional aquí, tendrá que pagarlo. Igual no es tan caro, pero… Aquí para devolverme, entonces, profilaxis posexposición, anualmente se producen cerca de 2.700 millones de casos nuevos de VIH en el mundo. La infección no es consecuencia instantánea de la exposición. Existe una ventana de oportunidades para prevenir la infección luego de la exposición. O sea, usted expuesto al virus no es que inmediatamente ya tiene VIH. Hay un periodo de ventana que más o menos, si alguno tiene conocimiento de cómo funciona, el virus entra, se expone a la mucosa, entra, el virus recolectados por las células dendríticas se llevan a los ganglios linfáticos. Cuando el virus se replica en los ganglios linfáticos y lo manda a sangre, ya aquí la enfermedad está instaurada. Tenemos este periodo para no contraer el VIH. Por eso los bebés que nacen por parto natural y se exponen a la sangre de la mamá y la mamá es VIH positiva, hay que darles tratamiento inmediatamente. Entonces, si yo tengo en estos 2 días, yo me punzo ya y empiezo tratamiento ya, la posibilidad de que adquiera el VIH se vuelve nula. Entonces, es imprescindible que la gente tenga ese conocimiento. Que sepan, si tengo una relación de riesgo y me doy cuenta, yo puedo hacer algo. No simplemente me siento hasta que me dé el VIH. Hay este periodo. Ya cuando pasaron todos estos días, ya cuando se instauró en los ganglios linfáticos y el virus se replicó, ya ahí se quedó. Esto es, tal vez más adelante lo podrán ver, bueno doctora me corta, esto nos explica por qué un paciente puede ser indetectable y sigue teniendo VIH, porque el virus, el examen de carga viral mide el número de virus por unidad de sangre, de mililitros. El tratamiento mata el virus en la sangre, no mata el virus en los ganglios. Y ya vimos que donde se instauran, ¿dónde es? En los ganglios linfáticos. Al instaurarse en los ganglios linfáticos, es el lugar en donde no ha podido llegar los antirretrovirales a matar el virus. Entonces, si el antirretroviral funciona, ¿qué hace? Me mata todas las copias en sangre. Yo le hago un examen de sangre, el paciente me sale con carga viral indetectable. Pero eso no quiere decir que el paciente se curó.
En el momento en que deje de tomar los antirretrovirales, de ahí tiene la fuente donde se vuelven a reproducir, que es en los ganglios linfáticos. Entonces, el ELISA, bueno, esperemos que todos tengan el concepto, va a seguir dando positivo toda la vida porque lo que mide son anticuerpos. La carga viral sí puede llegar a ser indetectable. Ok, aquí unas definiciones rápidas. Personal de salud, toda persona que recibe, pago o no, labora en eventos relacionados a la salud, exposición potencial a materiales infecciosos. Eso incluye desde el que recoge la basura hasta los que van a servir la comida. Paciente fuente, persona con quien el trabajador de salud sufre la exposición. Paciente fuente no necesariamente tiene que ser un paciente VIH positivo, porque muchas veces puede haber una exposición y no sabemos quién es, entonces se asume que tiene VIH. Eso es muy sencillo, como cuando llevo yo a alguien al hogar a que va a hacer algún voluntariado o algún adolescente que sepa, porque hay que ponerse un preservativo. Ahí tienen muchos espejos y cuando alguno quiere ir a ver, con mucho gusto les damos un tour ahí por el hogar. Muy sencillo en salud, pero ¿qué tengo que hacer yo para ir a trabajar con pacientes con VIH? ¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener con un paciente con VIH? En odontología lo hemos visto mucho, doctora, ¿verdad? ¿Qué hacen? En la caja los tiran de último a hacer fila, cuando ya los instrumentos ya tienen que esterilizarlos. ¿Cuál es la diferencia entre un manejo con VIH y sin VIH? Ninguna. ¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener? Exactamente los mismos. No hay ninguna diferencia. Muy sencillo y visto desde una forma chabacana. Todas las personas con las que va a tener contacto, todas tienen VIH. Así de sencillo, así se tienen que cuidar por absolutamente todos. Entonces, si yo tengo un contagio real y no sé si la fuente tiene VIH o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asumir que tiene VIH. Para una cuestión de dar profilaxis, ¿verdad? No es que vamos a ir a buscarlo y matarlo porque no sé si tiene. Aunque me pasó con una paciente, es que yo no sé si tiene, voy y le pregunto. Va y le pregunta, pero no creo que le vaya a contestar de muy buena forma. Y en efecto fue así. Entonces no quiere decir que el paciente fuente es el que tiene VIH, no, es nada más el que yo recibí, a través del cual recibí la exposición. Okay, ocupacional, se estima 385,000 accidentes anuales, de los cuales 58 se demostraron que sí tuvieron el VIH, y aquí no hay nada porque en Costa Rica y en ningún lado hay estadística de la no ocupacional, que en realidad eso es lo que está en boga ahorita. El riesgo es muy bajo, y ahora lo vimos, punción de aguja de 3 en 1000, del 0. Es más, y aquí lamentablemente no estaba en otra diapositiva, es muchísimo, muchísimo más probable, yo creo que 100 veces más probable contagiarse hepatitis B que VIH por una punzada. Ok, el riesgo de la transmisión va a depender de la profundidad del contacto, el volumen y la carga viral de la fuente. Obviamente, como dijimos, la carga viral es el número de virus que hay por mililitro de sangre. Si yo me meto 1 mililitro de sangre con 15,000 copias, la posibilidad es muy alta que si tengo a alguien que es indetectable. Riesgo de seroconversión, tiene que haber una lesión profunda, tiene que haber sangre visible. Esto es muy largo, muy sencillo. En todos los lugares que se manejan pacientes, lugares de centros de salud, sea de curativos, diagnósticos o hasta académicos, se tiene que nombrar una comisión que determine si el paciente tuvo en realidad una exposición real o no. Normalmente es un médico de empresa, es un médico de salud ocupacional, normalmente es un médico con su equipo y determina inmediatamente. De hecho, en los lugares donde se hace, ese médico está 24 horas al día, anuente, a llegar a estudiar el caso, determinar si la lesión fue profunda, saber si hubo sangre visible, buscar todas las características, y esa persona determina si le empiezo o no le empiezo tratamiento. Son bastantes factores, yo creo que me va diciendo, ahí me las voy brincando. Entre más carga viral, obviamente la posibilidad de contagio es muy alta. Prevención, precauciones estándares, todos los pacientes tienen VIH. Utilizas equipos de protección, disposición segura de punzocortantes, lávese inmediatamente. Esto disminuye el porcentaje altísimo. Acciones, lavarse, bueno, y esas eran, y ya me van a echar. Hay que hacer pruebas, hay que iniciar la profilaxis por 3 días. Aquí en Costa Rica eso es lo que está legislado, en donde esté se da tratamiento. Si el médico que determinó que la exposición fue real, se le da tratamiento y se manda links.
Por eso tienen que tener una póliza de riesgos laborales. Esto entra como riesgo laboral. Y el que quería llegar es esto. Debe iniciarse para que sea efectiva antes de 4 horas después de la exposición y no más de 48 a 72 horas. O sea, que si alguien se punza con un paciente con sangre, tienen que acudir a su superior inmediatamente. Lo ideal es que sea antes de 4 horas, se estudie el caso, se decide y se le da tratamiento. Con eso evitamos que alguien tenga VIH. Listo. Bueno, dentro de las oportunidades que tenemos esta tarde, y ya para terminar, contamos con una persona viviendo con el VIH, donde, pues primero que todo, yo quiero presentarla como una persona muy especial, como una mujer muy valiente y sobre todo darle las gracias porque ella está aquí con nosotros y sobre todo por su calidad de vida. Entonces vamos a llamarla para que suba aquí y conversar un rato con ella para que nos cuente su testimonio de vida. Voy a enseñarles aquí una foto que no se ve pues muy claramente. Hace 3 años y medio, cuando yo la vi a ella por primera vez, estaba muy deteriorada, estaba muy delgada, tenía infecciones oportunistas. Lo que ella presenta en la cara es un molusco contagioso. Aquí lo vemos mejor. Tenía yo creo que más de 30% de pérdida de peso, y aparte de eso tenía un tic de morderse el labio inferior. Como ustedes pueden observar, es un fibroma traumático que se lo quitamos y pues no se volvió a repetir. Y también vemos ahí el molusco contagioso, además de su pérdida de salud, de su pérdida de cabello. Pues prácticamente es otra persona ahora, y entonces por eso para nosotros es muy importante contar con el apoyo de ella. Voy a darle paso al doctor para que conversen ellos dos. Bueno, y primero que nada, agradecerle a Beryl, y verdad, me encantaría que la recibamos con un aplauso, porque en realidad esto no es... Primero que nada, Beryl, agradecerte. En realidad, nada más para comentarles, nosotros la conocimos en el lugar Nuestra Señora de la Esperanza, ella fue una de los beneficiarios. Vamos a tratar de dirigir un poco la conversación. Contanos, Beryl, ¿cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? Okay. Buenas tardes, mi nombre es Beryl. Bueno, tengo 39 años, tengo 3 hijos, tengo 3 nietos. Bueno, mi vida fue sencilla, normal, estudiaba, me crié con mis padres, pero de pronto en mi mente y en mi decir comencé a ir a fiestas, comencé a tener mi vida libre sexual con mujeres y hombres. Pues comencé a utilizar drogas como la marihuana, cocaína, y todo eso lo vivía diariamente. Después, bueno, ya en mi familia, pues se cansaron de esta vida
que yo llevaba, pues me dijeron que me fuera de la casa. Como tenía mi trabajo y mis ahorros, pues me fui feliz a seguir mi fiesta, mi vida sexual y mis drogas. Era algo de mi diario vivir, pero día a día. Hacía el sexo libre cada 2 a 3 días, con un hombre o con una mujer o con las dos. O sea, ese era mi hobby. Después de terminar, salía yo toda crecida y toda feliz. Hago yo, uy, qué grande soy, qué bella, porque ay, me sobra con quién tener relaciones sexuales. Llegué a un momento de mi vida, para no aburrirlos ni nada de eso, ya la cocaína ni la marihuana me hacía nada. Comencé a usar el crack y ahí fue donde mi vida dio un giro totalmente por debajo de la calle, por no decirles otra palabra fea. Me dediqué al crack día a día, noche a noche, hasta llegar a dormir en un cartón. Después de mis estudios, mi trabajo, mi familia, mis hijos, fue el crack. Comencé a entrar en gripes, comencé a tener sexo por droga. Ya no era sexo por divertirme, era sexo por droga. Y llegué a un momento de que caí en el hospital. Y llegó uno de los médicos y me hacían exámenes y yo nada. Y me dice, te vamos a hacer un examen de sangre que necesito que nos dé autorización. No, ay, doctor, haga lo que quiera. Pues cúreme porque necesito irme. Llegaron 3 médicos después de que me hicieron el examen y me dicen, joven, permíteme decirle que sos portadora del VIH-Sida. En mi colegio nunca, y en mi familia nunca me hablaron de este tema. Y lo tomé como una enfermedad. Yo sí, luego yo, mándeme medicina para irme. Y me dice, ¿cómo? No es así de fácil. Así lo tomas como si la vida no vale. Y luego, es que, ¿qué quiere que le diga? Y que me dé un medicamento para tomármelo e irme, para curarme de eso que usted me dice que tengo. Y me dice, ya comienza a explicarme qué significaba esto. Y para mí fue un golpe tan grande y tan duro. Como yo, Dios mío, ¿en qué momento perdí todo por andar en mi vida loca? ¿Y en qué momento yo tuve esto? Si me preguntan cómo lo obtuve, no lo sé. Porque igual me inyectaba heroína, igual tenía sexo, igual hacía de todo. Y me dijeron, llegué a un momento a pesar 37 kilos, con llagas en todo el cuerpo, con varias piezas, casi la mayoría dentales perdidas. Y como vieron ahí, así estaba yo. Y llegué a un momento que le dije, Dios, bueno, ya me tocó irme a morir. Y me fueron en una silla de ruedas a dejarme al hogar de las personas, para morir dignamente, según ellos. Llegué y agaché cabeza en ese hogar y digo, Dios mío, no puede ser que yo muera así. Dios mío, voy a hacer un cambio. Tal vez no me creas porque ya le he prometido tantas cosas y vuelvo a lo mismo. Pero si usted me levanta esta silla, Señor, voy a recuperar a mi familia en primer lugar y segundo, a volver a ser persona. Y no me lo van a creer, pesaba 37 kilos, tenía 1.200.000 de carga viral y tenía un CD4 de 37. O sea, era imposible, me decía el médico, que usted viva. Y hoy estoy acá a contarles a ustedes esto, porque ahora, hace 3 años y medio, comencé a recibir mi tratamiento. Soy una persona indetectable. Tengo mi pareja estable, que no es portadora, es enfermera, porque en mi vida soy lesbi. Y ella está conmigo día a día, me acompaña como cualquiera de ustedes. Ella cada año va al médico y yo le he dicho, usted cuídese, que yo te cuidaré más. Y yo le exijo a ella el examen.
No se lo pido, se lo exijo. Y cada 3, 4 meses la mando a odontología y ella me acompaña en mis citas. Y yo ahora, a pesar de mi carga, de mi CD4 que tengo en 237, tomo 3 pastillas diarias. Y me hice este rol, cada vez que me despierto le doy gracias a Dios y le digo estas palabras a mi espejo: no tomo, no fumo, no consumo drogas, amo a mi familia, a mis nietos y me tomo mi medicamento. Y eso, desde que me hago eso todos los días, aquí me tienen hoy hablando con ustedes. Y decirles, muchachos, que las drogas no son diversión, el sexo no es diversión, porque las drogas te llevan a esto. Yo hoy no estoy muerta porque Dios es muy grande y mi disciplina es mayor, porque yo hoy me amo. Yo hoy por hoy doy gracias a ustedes por escucharme y decirles que tengo unos nietos maravillosos, una familia muy grande que me ama mucho más que antes, y no por lo que tengo, y no por esa condición de vida que hoy tengo. Soy persona con VIH porque yo no soy paciente, porque no soy enferma. Tengo esta condición de vida y he rescatado todo. Ya no tengo el dinero que tenía antes ni los bienes, pero tengo algo que es tan grande, que es mi familia, mi pareja y mi vida. Y les doy las gracias por haberme escuchado. Muy amable. Bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso en realidad, Beryl, de conocerte. La verdad, hay que ser muy valiente. Gracias. Afrontar la enfermedad, que es duro. Pues yo creo que más duro es reconocerlo. Y yo creo que en este mundo venimos a algo más que venir a parasitar. Te agradezco, para mí ha sido una lección de vida. Yo la conocí cuando estaba bastante malita. Y el verla lo llena a uno de esas ganas de que definitivamente lo que estudie para algo sirve. Si ellos quieren y nosotros nos proponemos, se puede. La verdad es que se puede. Y cualquier duda que tengan, pregunta, dudas, estamos abiertos a alguna duda, alguna inquietud. Tengo una pregunta con respecto a los niños que padecen del VIH. ¿Qué se hace en las escuelas? ¿Cómo manejan en las escuelas o los padres este tema con ellos? Muy buena pregunta. Y vieras que la respuesta te la tengo por experiencia de vida hoy es lunes. No, hoy es miércoles. El lunes antepasado. Nosotros tenemos una paciente de 1 año y 6 meses en el hogar y está en un kinder común y silvestre, normal. Ella vive con la mamá en el hogar y me llamaron. La maestra, en realidad me quité el sombrero porque las maestras, yo fui a hablar con ellas y le dije, tiene una enfermedad así. La mamá aceptó que se dijera, porque tiene que aceptar la mamá que se comunicara. Me llama la maestra, mira, es que la niña se cayó, se golpeó y se rompió la boca. Punto, le dije a la maestra, póngase un guante, póngale un apósito y ya van por ella. Cuando llegaron, de hecho yo estaba aquí en la Defensoría de los Habitantes, estamos en una actualización de la ley, por cierto, y nada, cero, como tratar a cualquier paciente. Cuando llegó los de enfermería, obviamente ya saben, porque todos ahí tienen VIH, lo mismo, con un guante, con una gasa, se revisa, había un enfermero, yo, madre, mándame una foto, está sangrando mucho, hay que coserla. Me dice, no, tranquila, lo que sangró fue mínimo. El manejo es exactamente igual. Insisto, partimos desde el principio, aunque seamos maestras de preescolar. Si esta clase se fuera para maestras de preescolar, ¿qué podemos hacer si tiene? Bueno, a media pregunta la detengo. Todos tienen VIH. Todos. Usted no sabe quién lo tiene y quién no. Y menos sabiéndolo puede discriminar a nadie. Eso es penado por la ley, ¿verdad? De hecho, la comunicación a la escuela fue con el consentimiento de la mamá. Ya. Y es decisión de la mamá, en realidad es decisión de la mamá. Nosotros lo hicimos porque fuimos la trabajadora social, la psicóloga, la administradora, la mamá y yo.
con una bebé. Pues queríamos conocer las instalaciones de la escuela y todo, y yo le pregunté a la mamá, ¿usted quiere que en la escuela sepan? Sí, ok, le decimos. Si la mamá hubiera dicho no, no se le dice. Y el manejo es exactamente igual, no hay ningún cambio. Una consulta. ¿Se sabe si hay profesionales de la salud, médicos o odontólogos actualmente ejerciendo en la caja? ¿Con VIH? Ajá. Sí, claro. Y no existe ninguna restricción ni nada por el estilo. Absolutamente ninguna. Qué dicha que hiciste esa pregunta porque no exclusivamente en la caja, ¿verdad? Quiero aclarar, sino hay profesionales médicos y odontólogos ejerciendo la profesión que son VIH positivos. Okay, por eso cuando les decía a los de las mujeres embarazadas, ahí viene un problema. Bueno, esperemos, gracias a Dios aquí tampoco hay abogados. En cualquier discusión que haya donde se menciona la palabra abogado, a todos los, y en especial a los médicos, todos se les para el pelo, porque es terrible. Las condiciones, o sea, las situaciones médico-legales son muy delicadas y la formación de nosotros en eso es bastante ralita. Si un abogado se quiere comer a alguien, pelee contra un médico o contra un profesional de salud porque se lo come vivo. Por eso les digo que en las mujeres embarazadas hay ese conflicto de intereses. Usted tiene que tener un consentimiento informado. A vos en un trabajo jamás te pueden pedir un VIH. Jamás. Es más, dígame dónde me lo piden para yo ir a pedir trabajo y así los demando, me van a dar un montón de plata y nunca voy a poner un pie ahí. Nos ocurrió ahorita con una paciente, un paciente externo del hogar. Debería decir cuál universidad fue, no fue esta, pero debería decirla, pero por respeto a la universidad, que no se lo merece. Inscribimos un paciente indetectable, bueno, igual no me importa si sea con detectable o no, se le dio una beca y él comentó que tenía VIH y la trabajadora social de esa universidad le dijo que no y lo rechazaron, después de que lo habían recibido. Obviamente ya hay todo un movimiento legal y va a haber un problema terrorífico. Algo muy importante también, doctor, que está en la ley esta, 7717, dice que si se solicita un examen a un trabajador, hay que inmediatamente comunicarlo para las sanciones respectivas. Y si una persona dice que otra en su lugar de trabajo es VIH positivo, son 8 salarios, perdón, 8 meses o más de cárcel a la persona que diga que otra en su lugar de trabajo está positiva. Es decir, es prohibido solicitar el examen para trabajo, para universidades, como dice el doctor, para escuelas, etcétera, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchos profesionales en salud, especialmente odontología y medicina, cuando conocen su estado de seropositividad, cambian de profesión. Mejor dicho, dejan un poco la profesión y hacen otras cosas aparte de ejercer la profesión. Pero, ¿por qué? Porque están ellos también expuestos con sus pacientes a contagiarse de enfermedades oportunistas. Pero hay muchos odontólogos ejerciendo y médicos también que están súper bien, ¿verdad? Inclusive en otras profesiones e inclusive en otros ámbitos, ¿verdad? ¿Ok? Como comentario, la ley que está ahorita fungiendo es la de 1998, que es la ley 7717. Ahorita hay una formulación, igual si la quieren se las podemos mandar, yo se la puedo pasar a la doctora, eso estábamos discutiendo en la Defensoría de los Habitantes. Solo en dos situaciones se puede pedir el VIH, un juez de la República para una situación de paternidad en esos casos y un médico en un servicio de emergencias en donde la situación del paciente no pueda pedirlo y sea mandatorio saber si tiene o no tiene. Esas son las dos únicas situaciones nacionales en las que se puede pedir un VIH sin consentimiento informado. Vean que ni siquiera el embarazo, por eso el embarazo es un tema muy álgico. Hay que preguntarle y negociar con la mamá y bajarle el cielo y las estrellas para no tener que meterse en ese problema de hacérselo sin consentimiento. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta
A Beryl. ¿O algún comentario? Lo que Bueno, una pregunta primero al doctor y después un comentario a ella. ¿Se ha detectado otro caso de lo que pasó con el paciente de Berlín o el paciente cero actualmente? ¿O posibilidad de replicar lo que sucedió con él en pacientes de VIH? Vea, ahorita hasta se está trabajando contra la vacuna. El problema del VIH, que ese es un retrovirus, y la mutación de ese virus es exageradamente rápida. Por eso el buscar ese tipo de posibilidades, esos pacientes que tienen esa resistencia contra el virus, la tendrán contra uno, no la van a tener contra todos. De hecho, en eso se basa que entre pacientes VIH positivo tienen que protegerse porque hay virus diferentes del VIH. Y ahorita estamos peleando porque hay pacientes con virus resistentes a los antirretrovirales que se manejan convencionalmente. Ahorita tenemos un paciente, 29 años, está en una condición terrible porque el virus es resistente, no responde a los antirretrovirales y se pidió un genotipo del virus. O sea, hemos llegado al punto de que se estudia, se hace un ADN a los virus para poder determinar a qué antirretrovirales son sensibles. Entonces, la vacuna, por ejemplo, que es lo que todo el mundo esperaría, que haya una vacuna de VIH, no se ha podido llegar a una parte del virus que no mute. Ese es el problema. Y bueno, para Verónica, que felicidades. Beri, perdón. Que felicidades por cómo salió adelante, ¿verdad? Es de admirar. Muchas personas he escuchado muchos casos de personas cuando son detectadas, pierden las esperanzas o simplemente dicen, no, voy a seguir con mi vida y qué importa. Pero realmente es de admirar y la felicito. Muchas gracias. Claro que sí, me ha costado mucho, pero porque tengo que también batallar contra mi adicción, pero eso lo dejé atrás, ¿me entiendes? Eso es de dejar atrás, eso no hace falta un internado, los supermédicos del mundo, no, eso yo quiero, yo puedo y yo lo voy a hacer. Esas palabras se usan para seguir adelante. Gracias. Doctor, ¿qué conocimiento tiene usted de lo que lograron en Cuba? Del paciente, del niño ese que le quitaron el VIH positivo o al nacer lo pudieron tratar, que fue el primer caso que al parecer lograron curar el VIH, perdón. Vean, les voy a contar una anécdota y pasó exactamente ayer. Ayer tuvimos una actualización de una insulina nueva con la doctora Mari Binoncourt. Es infectóloga, es una de las speakers a nivel nacional. Pasa con esa situación. Doctores, salió una vacuna para curar la diabetes. Y todo el mundo llamado y es un alboroto que la vacuna para la diabetes no se puede porque es un problema genético. O sea, ¿qué fue lo que hicieron con ese chico? Sería bueno meterse y leer la información, que sí la leyeron, de hecho en Infecto lo leyeron, que es un paciente que usted le hace un anticuerpo, un bebé. Tenemos que tener el concepto, la mamá cuando adquiere el virus va a producir anticuerpos, entonces ella le va a transmitir los anticuerpos y el virus, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que causa la enfermedad? ¿El virus o el anticuerpo? El virus. Si yo le doy tratamiento antirretroviral apenas nace, yo puedo matar ese virus y lo mato. Murió el virus del VIH, el paciente va a ser con una carga viral negativa indetectable, el paciente no tiene VIH, pero va a tener anticuerpos toda su vida, porque la mamá se los pasó y eso no lo podemos eliminar. Entonces, el paciente se curó de VIH, muy probablemente la gran mayoría de pacientes que nacieron con una carga viral y le dieron tratamiento, a los 2 minutos de haber nacido, que se les pone, a la hora de nacido se les pone un bolo de 250 miligramos de sidobudina, eso es un tanate a un neonato. Y con eso pueden matar el virus. Entonces todo depende de quién lo escribió, quién no lo escribió. Eso quedó desechado porque sí, aquí han curado pacientes con VIH. ¿Se cura? Sí, claro, sí se cura. Pero bueno, mal empleado el término. No se cura la enfermedad, curan el disquevirus que tuvieron, pero la enfermedad tarda un rato en instaurarse. No se instaura, no sé si lo vieron en la diapositiva, no se instaura inmediatamente. Si usted se mete el virus ya y le recibe tratamiento antes de las 48 horas, no va a tener la enfermedad, o sea, lo curaron. Como comentario, creo que también leí un poco acerca de que los neonatos en Cuba sí lograron erradicar la enfermedad como tal, entonces ellos tienen el primer certificación
de que todos los neonatos con VIH lo han logrado erradicar. Es que no, tal vez no me expliqué el concepto. Todos los neonatos que nacen y les dan tratamiento se curan. No se curan porque la enfermedad no la tienen. Es más, eso es tan irreal que según la Organización Mundial de la Salud, para usted decir que un bebé tiene VIH positivo, tiene que tener 18 meses. Usted lo descarta con enfermedad o libre de enfermedad a los 18 meses. Y mi última pregunta, ¿qué está haciendo la caja ahorita para que todos esos neonatos o qué tratamiento se le está dando o qué conocimiento tienen ustedes de que los pacientes se están tratando, por lo menos los niños? Aquí en Costa Rica, sidobudina es lo que se usa, AZT. Les digo, se les pone un bolo gigantesco cuando nacen. Gigantesco, es un bolo, se quiere decir intravenoso, se les pasa el medicamento, se les deja vía oral cada 12 horas en goteros, que tenemos uno que lo vemos todos los días, y se les deja tratamiento hasta el año y 6 meses. Usted puede decir, según, y eso no me lo inventé yo, un bebé se declara VIH positivo hasta año y 6 meses. Entonces el que se atreva a hacerlo con eso va en contra de la definición. Gracias. Hay una cosa importante que sucede en Cuba, como sucede en otros países. En Cuba todavía miden al paciente VIH por el CD4. Ellos no sé si ya están alcanzando la posibilidad de carga viral como ocurre en muchos países. Costa Rica es uno de ellos. Entonces no es suficiente decir si una persona se curó únicamente por el CD4, hay que medir la carga viral. Y otra cosa importante es que los antirretrovirales usados en Cuba, muchos son fabricados en Cuba y no son tan buenos como los que utilizamos en Costa Rica o en otros países, ¿verdad? En realidad el término curar es muy diferente a decir indetectable o a decir portador del virus, ¿verdad? Entonces eso para aclarar un poco también lo que preguntabas, ¿verdad? Bueno, creo que, como les dije al inicio, necesitaríamos mucho tiempo para aclarar cosas, inclusive para hablar de otros temas relacionados con lo mismo. Esperamos pues que muchas cosas hayan quedado aclaradas y también esperamos que en futuras charlas pues podamos participar y agradecerles mucho su presencia y su comportamiento. Yo creo que eso para ellos es muy importante y no lo duden que para mí también. Y entonces voy a proceder a darle un reconocimiento al doctor Randall Rodríguez por participar como expositor en la conferencia VIH profilaxis post-exposición y agradecerle su participación en y agradecerle sobre todo a la doctora Eva Cortés por su solidaridad con este tema, por su empeño, por su dedicación a la educación continua y sobre todo porque pues aquí tenemos un regalito de parte de la facultad para ver. Muchas gracias por su presencia. Dos avisos nada más antes de salir, recordar hacer el prechequeo final y llenar la evaluación en línea porque si no el sello verde no tiene valor. Gracias.